No, profe. Ah. Vamos a hacer una actividad, pero vamos a hacer una, pero yo creo que más social, ¿ya? Al final, ahí, antes del examen. La convivencia. No sé si puede ser convivencia, pero por último, claro, por último, para conversar acerca, bueno, ahí les puedo entregar, vamos a tratar de vernos en las últimas notas, ¿ya? O sea, los promedios, ahí. Entonces ahí cada uno va a saber si va a dar examen, no, si va a dar examen o si aprobó la asignatura, ¿cierto? Em, pero tampoco es tan terrible dar examen, ¿cierto? Vamos a tratar de hacer eso. Porque ¿cómo no vamos a ir? Bueno, quien pueda también, ¿cierto? Veamos la prueba. Eh, ¿Se ve? ¿Se está viendo ahí o no? Sí, se ve. Ya, gracias. Básicamente, es la prueba en sí, ¿cierto? 68 puntos, tiene 10 ítems, cada uno con su puntaje aquí, y pasamos a revisar. Ítem 1 o pregunta 1, ¿ya? Para los siguientes conceptos, define matemáticamente y dé un ejemplo. Ínfimo, definición, ejemplo. Supremo, máximo, mínimo, sucesión acotada, sucesión monótona. Entonces, definición matemática, me refiero al concepto matemático, ¿cierto? Escrito con lenguaje matemático. Y ejemplo. A veces los ejemplos se pueden repetir, ¿eh? Una puede tener un máximo, el supremo, puede ser acotada, ¿cierto? Podría ser. Pregunta 2. Explique la idea de límite de manera intuitiva, con un ejemplo, suponiendo que debe enseñarlo en una clase. Por ejemplo, una introducción al concepto de límite, usted no va a partir inmediatamente con los conceptos, el lenguaje matemático inmediato, porque hay que hacer un acercamiento al concepto de límite, sobre todo si es una primera vez que se va a estudiar, respecto del análisis de funciones, de alguna paradoja, de Zenón u otro que usted estime conveniente, eh, como idea intuitiva, ¿cierto? Como idea intuitiva, es decir, ¿qué es lo que significa este concepto de límite o por qué incluso se llama límite, ¿cierto? ¿Profe? Sí, O sea, la idea es responderla como si no supiéramos ya la definición matemática. como si su estudiante no lo supiera. Ya. Claro, claro. Usted piense siempre como docente. Entonces, es un curso que usted está recién empezando, el concepto de límite. ¿Cómo lo va a explicar antes de ir a lo formal? Eso. Eh, Pregunta 3. Demostraciones. Demuestre por axioma del supremo que existe el número raíz de 2, raíz cuadrada de 2. Bueno, por axioma del supremo usted sabe que tiene que tener ciertas condiciones, conjunto no vacío, ser acotado, bueno, ahí usted sabe. B. Considere esta sucesión 1 partido por n cuadrado menos 7n más 6 con n perteneciente a los naturales, excepto conjunto 1, 6. Perdón, ¿cuál es el ínfimo? Bueno, básicamente hay que encontrarlo, ¿cierto? Y para encontrarlo hay que cumplir ciertos requisitos. Ese en el fondo es como la demostración. Pregunta 4.
Calcule los siguientes límites laterales usando tabla. Viene todo hecho, así que usted ahí la va rellenando nomás, ¿ya? Ahí tenemos la función, cuando x tiende a 1, y la analizamos por izquierda y por derecha, y vemos los valores de x por izquierda y por derecha, y vemos los valores de f de x o las imágenes por izquierda y por derecha, y al medio usted coloca el valor del límite y vemos si es igual o no, ¿cierto? Aquí tenemos otro límite cuando x tiende a 0 de x partido por raíz cuadrada de x más 1 menos 1. Mismo procedimiento. Y acá, cuando x tiende a menos 3, no es 3 por la izquierda, es menos 3 de raíz cuadrada de 1 menos x menos 2 partido por x más 3. Mismo procedimiento. ¿Ya? Bueno, la prueba va a ir en formato PDF y en Word. Si usted quiere agrandar los espacios, no sé si se puede agrandar eso, pero yo creo que ahí mismo se puede. Después, pregunta 5. Calcula los siguientes límites laterales, usando la gráfica. O sea, por gráfica, lleguemos al límite de esta función cuando x tiende a 1 de 1 partido por x cuadrado menos 1. Ahí está la gráfica y usted encuentra por izquierda o por derecha. Mismo cuando x tiende a 1 de 1 partido por x menos 1 por izquierda y por derecha. Pregunta 6. Use la gráfica para encontrar el límite. Mismo que el anterior, ¿cierto? Muy parecido. Por izquierda, por derecha. Y aquí están las gráficas. Y usted decidirá, encontrará los límites por izquierda y por derecha y decidirá si existe o no existe el límite. Pregunta 7. Para las siguientes sucesiones encuentre el máximo, el mínimo, el ínfimo y el supremo. Aquí pareciese ser que hay que encontrar cuatro conceptos, ¿cierto? Pero usted tiene que fijarse bien si es que puede que el máximo y el máximo sea igual al ínfimo, o que el mínimo sea igual que el supremo. Puede ser, no sé. Una pequeña pista, ¿ya? Entonces tenemos sucesión A, 2 más 1, 2 menos 1 medio, 2 más 1 tercio, 2 menos 1 cuarto, y así sucesivamente. Hay que ver si eso tiene máximo, mínimo, supremo e ínfimo. Sucesión B. Los x pertenecientes a los reales, tal que x al cuadrado por x cuadrado menos 1 sean los menores iguales que 0. Y C. Entre menos infinito y 1, unión 1 e infinito positivo, intersección los imaginarios. Es una I, por si acaso, quedó como raro eso, pero los imaginarios. ¿Ya? Yo diría que el C es el más fácil. Pregunta 8. Sea la sucesión A, 2n partido en n más 1, con n perteneciente a los naturales. Probar que 2 es cota superior y supremo de A. O sea, aquí le están diciendo cuál es la cota y el supremo, pero tiene que probar usted que eso es así. Pregunta 9. Sea la sucesión A, los x pertenecientes a los reales, tal que 2 elevado a x más x a la cuarta sea menor o igual que 1. Entonces responda. O encuentre, ¿cierto? Cota superior e inferior de A. Establezca si existe o no el ínfimo y supremo de A. No tiene que encontrarlo numéricamente, pero establezca si es que existe o no. Y acá sí, encuentre el máximo de A. Y pregunta 10. Demuestre por definición de límite estos dos que están acá. Los agrandé porque cuando quedan chiquititos como que se pierden los números, no sé. ¿Ya? Así que lo agrandé para que se viera más, se viera mejor. ¿Mm? Esa es la pruebita. Bueno, aquí repetí esto porque se veía muy chiquitito al principio. Ahí como que yo no veo mucho. Bien. Esa es la pruebita. Y esta tiene entrega entonces el lunes. Lunes 15. ¿Sí? Profe, se entrega el lunes sin considerar el atraso, ¿cierto? O sea,
Después del lunes serían los atrasos. No había pensado en atraso, es que Yo creo que con el plazo que está dando no debería haber atraso. Sí, está bien, tiene el plazo. Yo lo encontré bueno. si quiere lo acortamos, no hay problema. Profe, Ujú. ahí en los puntajes que salía que ahí en pregunta 1, 12 puntos total, una cada uno, pero son 6 preguntas, ¿no? Claro, ¿De definición? la definición tiene Ah, uno con el y el ejemplo también. ejemplo uno. Ah, 2, ya. 4, 6, 8, 10, 12. ¿Sí? Dale, dale. Pensé que me había equivocado. Em, eso es, jóvenes. Igual mañana hay ayudantía por si quieren sacar algunas dudas de la prueba. Sería bueno que fueran. Porque, bueno, los ayudantes ya tienen la prueba y me ayudaron, me aportaron una pregunta también, así que ellos ya saben cómo se hace esto. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Veamos. Estábamos por aquí, ¿cierto? Habíamos estado conversando sobre el concepto de límite, límites laterales, límites por medio de gráfica o de tabla, y lo importante era para nosotros definir si el límite existía o no. Y con estos métodos, el límite existe cuando el límite tiene el mismo valor tanto por izquierda como por derecha. Sea que lo analicemos por tabla o que lo analicemos por gráfica. Pero, en general, el concepto de límite, propiamente tal, nosotros lo calculamos por medio de técnicas de cálculo de límite. ¿Ya? Esas técnicas tienen que ver según la tendencia del límite y según el posible resultado del límite. ¿Ya? Entonces, hay límites que tienden a un valor numérico, puede ser un número entero, un número racional, un número real, puede ser cero, puede ser infinito. Tiene un valor L de límite también. Así que, bueno, y lo otro importante es cuando tenemos posibles indeterminaciones en los límites. Entonces, todo eso se tiene que ir reparando para poder calcular el límite. Y para reparar una función respecto de algún problema que tengamos, existen técnicas en el cálculo de límites que vamos a ver ahora. Vamos a ir viendo ahora. Lo primero, bueno, es un poco, bueno, esto lo vimos. Disculpe que estoy avanzando rápido, pero esto lo habíamos visto, ¿cierto? Hay algunos. Ya. Entonces, lo primero es la parte formal, propiedad de teoremas de límites. El teorema principal de límites tenemos que sea n un entero positivo, k una constante y f y g funciones que tengan límites en C. Entonces, 1. El límite de una constante k es la constante k. ¿Ya? Esto después se va a ir repitiendo en las derivadas también. Entonces, el límite, cuando x tiende a un valor c, ¿de quién? De una constante k, no de una función f, porque dice que k es una constante, f y g son funciones. Así que si tenemos k una constante y queremos calcular el límite de una constante, va a ser igual a la misma constante. ¿Sí? El límite de la variable independiente. Segunda característica. Cuando x tiende a c, un valor c de tendencia, respecto de la variable independiente x, ¿ah? La función es x igual x o f de x igual x.
Si la función es x, entonces el límite es el mismo valor de la tendencia del límite. Cuando x tiende a c, entonces el valor del límite es c. Porque ¿qué hacemos nosotros? Reemplazo directo. Si x tiende a un valor c, reemplazo c en x. Y como la función es solamente x, el resultado va a ser c, por simple sustitución. Límite de una constante por una función. Cuando tenemos el límite, cuando x tiene un valor c, de una constante por una función, la constante puede salir fuera del límite, puesto que yo sé que el límite de una constante es la misma constante. Así que ese valor constante, como su nombre lo indica, se mantiene durante todo el proceso de cálculo del límite y resulta que al final es producto o se genera el producto de la constante por el valor del límite que vamos a calcular. Por tanto, la constante puede salir fuera del límite. Así podemos limpiar un poco el límite de valores constantes que no tienen que ver con la función. La función tiene variable x, porque x tiende a c. Por tanto, lo que yo debo evaluar son todas las x posibles que están acá. Por tanto, acá, por ser una constante, podría haber sido a, b, c, cualquier letra, k en este caso, no es un valor que vamos a nosotros a necesitar para evaluar el límite de la función, así que se va afuera. Mientras yo continúo resolviendo el límite. ¿Se fijan? Queda la k afuera y continúo resolviendo el límite de la función. Y al llegar al resultado, tengo que multiplicar finalmente por la constante el posible resultado del límite. Límite de una suma de funciones. Cuando queremos calcular el límite de una suma de funciones, sea el límite de x cuando tiende a c, de la función f de x más la función g de x, entonces, perdón, separamos los límites. Esto quiere decir que si tenemos la suma de dos funciones o más, podemos separar los límites en dos límites separados por el signo, en este caso signo más, ¿sí? Y evaluar manteniendo x y el valor de tendencia de x, ¿sí?, en cada uno de los límites y evaluar por separado. Calcular por separado y luego sumar los resultados de ambos para encontrar el límite de esa suma de funciones. ¿Ya? Entonces, límite de una suma se separa en dos límites con el mismo valor de tendencia de x, ambos, y se suma. Y bueno, si pasa eso en la suma, seguramente pasará en la resta. ¿Sí? El límite de dos funciones que están en diferencia o se están restando, cuando x tiende a un valor c, es separar los límites, ¿ya? Para obtener el valor de cada uno y luego restarlos. Se puede calcular, ¿ya? Así. Entonces, bueno, si hay regla para la suma y la resta, tendrá que haber regla para el producto y la división, ¿sí? Para el producto es lo mismo que la suma. Tenemos el producto de dos funciones. Cuando x tiende a un valor c, el límite, podemos separar en dos límites distintos, separados en producto ambos. Calculamos por separado cada límite con el mismo valor de tendencia de x y obtenemos el límite de cada uno y luego hacemos el producto de ambos. Permiso. Perdón, me perdí acá. Así que el límite del producto, repito, se puede calcular por separado si tenemos en producto dos funciones. A su vez, el límite de una división, límite de cuando x tiende a c de f de x partido por g de x, podemos separarlo en dos límites distintos separados por la fracción o la división.
siempre que el límite cuando x tiende a c de g de x, que el que va a quedar en el denominador, sea distinto de 0. ¿Ya? Para que no se nos indetermine ahí la expresión. Así que podemos hacerlo. Esas son características básicas de los límites que vamos a tener que ir usando a medida que vamos resolviendo. Límite de una potencia. Límite de cuando x tiende a c de f de x elevado a n. El límite de una potencia, nosotros lo calculamos como tal, ¿ya? Fíjese, bueno, aquí no sé si se nota, pero la función está elevada a una potencia, ¿sí? Si usted tiene una función elevada a una potencia, entonces puede calcular el límite de la función y elevar ese valor del límite a la potencia. O sea, puede resolver el límite de la función y luego ese valor elevarlo a la potencia n para llegar a la solución, ¿sí? Y bueno, el límite de una raíz enésima, tenemos límite cuando x tiende a c, en la raíz enésima de f de x, entonces podemos colocar todo el límite dentro de la raíz enésima, calcular el límite de la función y luego calcular la raíz enésima de ese límite ya calculado. Siempre que, bueno, que el límite cuando x tiende a c de f de x sea mayor que 0 cuando n sea par. Claro, porque por el tema no nos vaya a dar una raíz cuadrada negativa, ¿cierto? Así que se puede hacer. Aquí tengo un pequeño resumen, ¿sí? Después usted si quiere lo puede lo puede usar, digamos, por el más rápido que estar leyendo lo anterior, ¿sí? Ya, aquí se resuelve aquí ejercicio límite, pero no, esa no se la... O sea, las tengo acá. Aquí tengo guía límite 2, 3, 4, 5. Hay uno, ahí está. Así que ahí se las voy a cargar para que tengan para la semana. Ya. Estábamos ahí, ya. Bien. Bueno, ahí voy a adelantar un poquito porque esto lo habíamos visto ya, resolver aquí usando límites laterales, qué sé yo. Ya, esto bueno, aquí ya ocurre que, mira, aquí dice, recordad que una función es continua en un punto A si su límite en A coincide con f de A. Como consecuencia, sus límites laterales coinciden. Por tanto, los puntos candidatos a límites laterales distintos que hemos visto hasta ahora son puntos de discontinuidad, o puntos donde cambia la definición, o puntos donde no está definida la función. Esos son puntos posibles de tendencia de límites cuando estamos calculando el límite de una función, ¿ya? Porque ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesa saber qué pasa en aquellos valores, puntos, donde la función tiene problemas. Tiene problemas que a lo mejor no es continua, tiene un salto, se indetermina, etc. En esos puntos nos interesa saber, hace una inflexión tal vez ahí. ¿Mm? Entonces, bueno, lo primero es calcular el límite por sustitución directa. La sustitución directa, entonces, dice, veamos ahora una propiedad muy importante, la cual nos permitirá comprender varias de las leyes de los límites, ¿cierto? Y que se llama la propiedad de sustitución directa. Si f de x es una función polinomial o una función racional y a está en el dominio de esta función, entonces el límite cuando x tiende a A de la función polinomial o racional va a ser igual a f de a. O sea, ¿qué le están diciendo con esto?
Nada. Le están diciendo que Profe, reemplaza. o sea, lo que dice es que hay que reemplazar donde sale X, ahora hay que colocar el valor de A. Exactamente. ¿Ya? O sea, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de 3 va a tener que ser 3 porque 3 es una constante k, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y el límite de una constante k es el mismo valor de la constante k, no importa hasta dónde tiende 2, perdón, x en este caso. Da lo mismo porque no nos interesa, ya que no hay una función, bueno, una función con variable independiente, ¿ya? Donde yo pueda evaluar. Límite cuando x tiende a menos 4 de x. Bueno, sustitución directa. Tomo el menos 4 porque x tiende a menos 4 y lo reemplazo en x y el resultado va a ser menos 4. Bueno, esta función es simple porque límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado. Coloco el valor de la tendencia de x en la x, lo sustituyo, lo reemplazo y me queda 2 elevado a 2 y eso da 4. O sea, podemos calcular los límites de manera directa y es la forma más simple que hay. Límites cuando x tiende a 2 de 4x cuadrado más 3. Ok, donde hay x reemplazo por el valor de tendencia de x. En este caso hay una sola x que está al cuadrado, así que sería 2 al cuadrado, lo cual es 4. Y 4 por 4 son 16. Y si le sumo 3, me da 19 como resultado. Entonces los límites se pueden calcular de manera directa. ¿Sí? Esta propiedad de sustitución directa es válida para todas las funciones polinómicas y todas las racionales, cuyos denominadores no se anulen en el punto considerado como tendencia. ¿Ya? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Ya. Las funciones que cumplen con la propiedad de sustitución directa son funciones continuas en x igual a, o sea, en el punto donde nosotros queremos evaluar, ¿cierto? Y acá lo mismo, calcular el límite cuando x tiende a 2 de 2x, reemplazamos y obtenemos el límite. Lo mismo ahí, lo mismo acá. ¿Sí? Además dice, si f de x es igual a g de x para toda x en un intervalo abierto que contenga a, excepto posiblemente en el mismo punto a, y si existe el límite de g de x cuando x tiende a, entonces el límite de f de x cuando x tiende a existe y se cumple que son iguales, ¿no? O sea, podemos encontrar el límite de distintas funciones teniendo en cuenta el valor de tendencia de x. Ya sea que las funciones a lo mejor están en suma, resta, división, multiplicación, no sé cómo puedan aparecer. Ya, aquí tenemos el problema de sustitución directa. Aquí, por ejemplo, en la primera, límite de cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x más 2. El numerador no tiene problema. El denominador tampoco, porque x tiende a 1 positivo. Así que 1 más 1 es 2. Por tanto, puedo calcular directamente eso. Aquí lo veamos en esta de acá. Límite cuando x tiende a 0 de raíz cuadrada de x cuadrado más 4. Bueno, 0 al cuadrado es 0. Y me va a quedar raíz cuadrada de 4 positivo. Y eso me da 2. Por tanto, también lo puedo calcular de manera directa. Porque x tiende a un valor a, ¿cierto? Que voy a reemplazar acá como f de a, tal que no indetermina la expresión. Ni en la primera, ni en la segunda, y seguramente en las que están acá, ¿ya? Entonces, cuando usted vea una función, un límite de una función, lo primero que hay que hacer es tratar de calcular si es que se puede hacer por sustitución directa, pero fijándose en los posibles puntos que hacen que la función se indetermine, no tenga solución, etcétera. ¿Ya? Aquí si hubiese sido el límite cuando x tiende a menos 1, bueno, en el numerador no hay problema, pero el denominador tendríamos un problemita. ¿Ya? Y en ese caso, o en esos casos de indeterminaciones, tenemos que aplicar el álgebra. Con el álgebra podemos ir reparando las funciones y encontrar el límite finalmente después por sustitución directa. ¿Ya? Podemos aplicar la propiedad de sustitución directa, pues se trata de funciones polinomiales que tienen como dominio a todos los reales. Ya, bueno, aquí tenemos, son
ejemplo usando las propiedades. ¿Ya? ¿Qué pasa en las indeterminaciones, los límites? Oye, son las 3:10. Vamos a un recreo, a un break de 10 minutos, ¿sí? A las 3:20 volvemos. ¿Ya? Ya.
¿Seguimos? Indeterminaciones en límites. Bueno, recordamos que una indeterminación o forma indeterminada es una expresión algebraica que aparece en el cálculo de límites y cuyo resultado no se puede conocer de antemano. O sea, no podemos solamente por simple sustitución conocer el resultado de la función, puesto que algo pasa que no nos permite llegar a ese resultado. Por ejemplo, el límite de una función que tiende a 3 partido por 0 es infinito. Sin embargo, el límite de una función que tiende a 0 partido por 0 puede tomar distintos valores. Por esta razón decimos que 0 partido por 0 es una forma indeterminada o una indeterminación, por ejemplo, ¿cierto? Veamos ejemplos de límites con esta indeterminación, pero cuyo resultado es distinto. La indeterminación 0 partido en 0 aparece en cocientes de funciones, ahí está repetida, aparecen cocientes de funciones que normalmente se pueden simplificar, evitando así la indeterminación. Por ejemplo, el límite de cuando x tiende a 1, de x menos 1 partido por x cuadrado menos 1 es igual a 0 partido en 0. Si hacemos en la sustitución directa, nos queda en el numerador 1 menos 1, 0. Y en el denominador 1 menos 1, 0. Entonces, el cociente de ceros aparece en este límite porque 1 es una raíz de ambos polinomios. O sea, 1, la tendencia de x cuando x tiende a 1, nosotros hacemos la sustitución, ¿cierto? Y además 1 es raíz de los polinomios. Como se trata de una raíz común, si factorizamos los polinomios podemos simplificar el cociente. O sea, si tomamos la función original, x menos 1 partido por x cuadrado menos 1, solo la función, y la trabajamos un poquito algebraicamente, se evita la indeterminación. Por ejemplo, bueno, el numerador x menos 1 sigue siendo x menos 1, pero el denominador x cuadrado menos 1 tenemos una diferencia de cuadrados. Por tanto, podemos factorizarla como el producto de dos binomios, uno en suma y el otro en resta, o sea, diferencia de cuadrados. X más 1, x menos 1. Haciendo eso, el x menos 1 del numerador y el x menos 1 del denominador se cancelan. Y nos va a quedar 1 partido por x más 1. Luego, evaluamos otra vez directamente cuando x tiende a 1 sobre esta expresión ahora mejorada, trabajada algebraicamente, y el límite va a ser 1 partido por 1 más 1, que sería un medio. ¿Ya? O sea que en los casos de indeterminación tenemos que ver si algebraicamente la podemos resolver. ¿Ya? Esa es la primera, una de las técnicas más usadas. Algebraicamente me refiero, por ejemplo, factorizando, simplificando términos, racionalizando si se trata de raíces, usando el conjugado, ¿cierto? Ahí tenemos que ir viendo qué técnica algebraica podría servir para reparar una indeterminación, entre comillas, ¿cierto? Reparar, y luego volver a sustituir en esa, cuando hemos reparado, y ver si tenemos un valor de límite como resultado que no sea nuevamente una indeterminación. Puede pasar también que al reparar la expresión para poder calcular el límite, nuevamente tengamos una indeterminación. Y en ese caso tenemos que volver a reparar o volver a trabajar la función a lo mejor con la misma técnica que ya veníamos utilizando, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una función con raíz, ¿verdad? Ponte raíz cuadrada de una expresión algebraica y se nos indetermina por dar una raíz negativa, por ejemplo, una raíz cuadrada negativa, tenemos que repararla por medio de racionalización. Por ejemplo, por decir algo, si después de esa reparación aún así nos sigue dando la raíz cuadrada negativa, por tanto indeterminada, tenemos que volver a lo mejor a racionalizar, no sé. Pero hay que insistir, a eso me refiero. Acá, por ejemplo, tenemos
algunos ejemplos de cálculo de límites. Aquí están sin calcular, pero no me voy a detener porque si no nos vamos a demorar un poquito. Pero los podemos hacer ya las próximas semanas y trabajando directo en esto. Lo importante es que veamos las técnicas, ¿ya? Ahora, si usted quiere, las puede ir solucionando en la casita. Por ejemplo, esta x cuadrado menos 4x más 3. Dos números que multiplicados me den 3, 3 por 1, y sumado o restado me den menos 4. Y ahí puedo factorizar. Y el x cubo menos x cuadrado menos 6x lo puedo factorizar por x. Y voy a obtener un x cuadrado menos x menos 6. Y ahí puedo también factorizar. ¿Se fijan? Un cuadrado binomio y arriba también. Y ahí a lo mejor vamos a ir solucionando, porque tal vez reemplazando con 3 directamente, lo más probable es que esto nos dé 0 partido por 0. Y así, la siguiente, por ejemplo, x partido por 1 menos raíz cuadrada de 1 menos x. Si reemplazamos en 0, 0 el numerador, está bien, no importa. Y acá tendríamos 1 menos raíz cuadrada de 1 menos 0. Así que raíz cuadrada de 1 y 1 menos 1, 0. 0 partido en 0. Indeterminación. Hay que repararla. ¿Cómo repararía esto yo? Utilizando el conjugado. Multiplicando el numerador y el denominador por el conjugado del denominador. Y veo que obtengo. Y vuelvo a sustituir directamente por 0 y veo si es que ahí ya tengo un valor de límite que no se indetermine. ¿Me entienden? Profe, ¿podría dar otro ejemplo? Es que entiendo, pero me cuesta igual interiorizarlo. Ya. ¿Usted dice cómo hacerlo? Sí. Claro, para verlo visualmente. Oye, bien harto. Ya. Veamos estos dos. A ver. Voy a enchufar esto. Ahora, ¿dónde dejé? Entonces, veamos para... Bueno, este lo vamos a llamar 1 y este 2. ¿Ya? Entonces el 1. Entonces el límite. Tengo tanta cosa que no puedo escribir bien. Límite cuando x tiende a 3 de la fracción que tenemos x cuadrado menos 4x más 3 partido por x cubo menos x cuadrado menos 6x. Ya. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Sustituir directamente. Así que hay que sustituir. Si ustedes me ayudan, sería 3 al cuadrado menos 4 por 3. Más 3. Y Más abajo sería 3 al cubo menos 3 al cuadrado menos 6 por 3. ¿Ya? Y eso nos da 3 por 3, 9, más 3, 12. Y 4 por 3, 12. 12 menos 12, 0. Aquí 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Menos 6 por 3, 18. Bueno, estos dos son negativos. 18 y 9 son 27, menos 27, 0. Ya, aquí tengo una... Profe, ¿Ah? ¿daba lo mismo el valor que resultara abajo, igual iba a ser 0? ¿O hay que saber calcularlo sí o sí? Es que si abajo 0 se indetermina. Ya, no, sí. Claro, abajo, abajo, el numerador, ¿cierto? El denominador, perdón. Es el crítico, ¿cierto? Así que siempre hay que calcularlo. El numerador si da 0 no importa, porque puede que un límite nos dé 0, si no hay problema. El problema es que nos dé 0 partido en 0. Ya. ¿Ah?
Bueno, este una puede que nos dé 0 partido en 0, nos dé 0 elevado a 0, nos dé infinito elevado a 0, nos dé infinito partido por infinito. No sé, hay muchas formas en que los límites son, vamos a ponerle ahí, especiales. Entonces hay que tratarlo de manera especial. Bien, como tenemos voy a obviar un poco esto de estar escribiendo límite cuando x tiende a 3 ya, pero se entiende que siempre hay que escribir lo mismo, ¿eh? Yo solamente voy a tomar la función. Entonces la función es x cuadrado menos 4x más 3, partido por x cubo menos x cuadrado menos 6x. Y ahí algebraicamente, ¿qué puedo hacer? En el numerador, aquí tengo un cuadrado binomio, así que lo voy a factorizar. Bueno, para factorizar ustedes pueden usar la técnica que quieran. Aquí, por ejemplo, para llegar al x cuadrado, yo uso x por x, ¿cierto? X cuadrado. Y después al otro extremo, 3. Dos números que multiplicados me den 3. Bueno, tendría que ser 3 por 1. Ahí, multiplicado, ¿cierto? Siempre los extremos se multiplican. Y en el medio se suman o se restan. Ya, pero tiene que ser el número del medio, el valor, el término es menos 4. Así que, menos 4x en realidad. Así que tiene que ser menos 3 por menos 1. Menos por menos positivo. Y si multiplico cruzado, ese para allá. Ese para acá me va a dar x por 1 menos x. Ay, qué feo. Y x por menos 3, menos 3x. Y la columna del medio siempre es la que se suma o se resta. En este caso hay que sumar. Me da menos 4x, ¿cierto? Bueno, llegué a lo mismo que está acá. Así que tomo los extremos y escribo los factores. X menos 3 es 1. Y el otro sería x menos 1. Los coloco aquí. X menos 3, x menos 1. Después el denominador. Denominador, veamos si se puede hacer algo. Tenemos una cúbica, pero como todos tienen x, voy a factorizar por x. Así que podría ser x factor de x cuadrado menos x, ¿o no? Y menos 6, ¿o no? Sí. Así que nuevamente tomo esta. X cuadrado tendría que ser x por x. Dos números que multiplicados me den 6. Bueno, 6 por 1. No, pero entonces tendría que ser 3 por 2, ¿cierto? Ahí. 3 por 2 son 6. Siempre los extremos se multiplican. Ya, pero tiene que ser menos 6. Así que tendría que ser el más grande negativo y el más 3 positivo. Ya, ¿cierto? El más pequeño positivo. Así que menos 3 más, bueno, 3 por 2 son 6. Menos por más, menos. Y multiplicamos cruzado y nos queda x por 2, son 2x. Y x por menos 3 son menos 3x. Y la columna del medio siempre se suma, o se resta en este caso, que nos daría menos x. Y ahí está, parece, sí, ya, ahí tenemos que llegar a esto mismo, ¿cierto? Y ahora tomamos los extremos y factorizamos. Así que la factorización de esto sería x menos 3 y x más 2. Así que la colocamos aquí. X menos 3 y x más 2. Bueno, ahora veo qué puedo hacer. Aquí tengo dos términos que son, los puedo simplificar. Así que nos va a quedar, el resto no se puede hacer nada. X menos 1 partido por x más 2. Y entonces, bueno, aquí ya no me alcanzó. Entonces nos queda el límite cuando x, ¿cuánto era? 3, ¿cierto? De x nos dio más 1. Esto es lo que andábamos buscando nosotros. Menos 1 partido por más 2. X menos 1 partido por x más 2. Y reemplazamos. Nos quedaría 3 menos 1 partido por 3 más 2. 3 menos 1 son 2. Y 3 más 2 son 5. Entonces el límite de la función es 2/5. ¿Ya? Es un ejemplo, no sé si se entiende.
Sí, profe. Profe, ahora sí. ¿Ya? Entonces, el 2, lo pueden hacer ustedes. ¿O cómo lo harían este? Vamos a copiarlo otra vez acá. Bueno, tiende a 0. Así que lo primero que usted tiene que hacer es resolver. Me va a quedar 0. Da lo mismo si el 0 en el numerador, pero aquí dijimos, ya habíamos dicho que nos da 0 partido con 0. ¿Sí? Ya lo habíamos dicho. Así que al tiro le colocamos 0 sobre 0. Y entonces, indeterminación. Por tanto, hay que repararlo. Tomamos la función solamente. Y en este caso, para repararla, la vamos a multiplicar por el conjugado. ¿Sí? ¿Cuál? El conjugado del denominador, porque la raíz está en el denominador y ahí está el problema. ¿Ya? Porque que me dé 0 al numerador no me importa, pero si me da 0 al denominador, ahí está el problema. Por eso vamos a multiplicar por el conjugado. No es que lo hacemos mecánicamente, sino que hay que pensar, en este caso, bueno, el denominador va a haber que hacerle algo para poder... Entonces, ¿cuál sería el conjugado del denominador? Para racionalizar. Profe, sería 1 más la raíz de 1 menos X. Ya. ¿Están todos de acuerdo o no? Bueno, voy a poner ahí. Ahí. ¿Qué significa eso? Que está todo en producto. Así que veamos. Vamos a multiplicar la X, o sea, lo vamos a dejar expresado, no lo vamos a multiplicar el tiro por, no sé, pero puede ser que a lo mejor nos sirva así, no sé. Ya, multiplicamos esto. Suma por diferencia. Suma por diferencia. Así que sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. El cuadrado de 1 es 1. Menos el cuadrado de la raíz de 1 menos x es 1 menos x, ¿o no? Sí. Entonces 1 menos 1 es 0. Pero como me quedó menos x, pues bueno que no multiplicáramos aquí esto. Me va a quedar ahí. 1 menos x, ¿o no? No, perdón. Más X. Ahí sí. Ujú. Ahí sí, pues no. Sí. Me había equivocado ya. Entonces nos va a quedar 1. 1. El menos 1 más x. Ahí sí. ¿Sí? Esto de aquí me da 0. Y esta x, que va a quedar solita, se va con esta. Y nos queda 1 más raíz de 1 menos x. Creo, ¿o no? Sí. Profe, y ahora habría que reemplazar por X igual Sí. a 0. Y ahora, claro, ahora escribimos el límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? De lo que me quedó. 1 más 1 menos x. Podría separarlo en dos límites, si usted quiere, porque hay una suma. O sea, usted podría escribirlo como el límite cuando x tiende a 0 de 1 más el límite cuando x tiende a 0 de raíz de 1 menos x. Vamos a ir a lo mismo. Reemplazamos y nos queda 0. Por tanto, raíz de 1. La raíz de 1 es 1. ¿Y 1 más 1? 2. 2. Y acá nos quedaría el límite de 1 es 1, por ser una constante. Y acá nos queda Raíz de 1. 1 menos 0, que sería raíz de 1, lo cual nos da 1. Y 1 más 1, 2. Porque en los casos está bien. Así que el límite es 2. Y así pueden ir resolviendo muchos ejercicios que se van presentando con problemas de este tipo. ¿Ya?
Bueno, hay varios ejercicios para que hagan, ¿eh? Límite al infinito. Profe, ¿Sí? ¿Sí? tengo una consulta. Por Dígame. ejemplo, en el ejercicio, o sea, en la hoja anterior, cuando usted factoriza, ¿es necesario hacer esa factorización? En el otro, en la anterior a ese, arriba. ¿Cuál? ¿Es necesario hacer la factorización o yo puedo de inmediato reemplazar la x por, en ese caso tendría 3, reemplazarlo por 3? O sea, ¿se llega a lo mismo o influye el factorizar? En este ejercicio. Mm. En este ejercicio reemplazamos por 3, pues. Ahora sí, ya. ¿Y cómo se...? O sea, siempre que me dé, por ejemplo, esa indeterminación, voy a tener que factorizar. Va a tener que ocupar alguna técnica algebraica que le sirva para que en este caso el denominador, porque el numerador no importaba, pero como, bueno, la idea era buscar una manera de simplificarlo. En este caso el denominador era el problemático, ¿cierto? Nos da un 0. Y ese 0 del denominador es el que produce problemas. Así que, claro, lo ideal hubiese sido, o lo primero que uno tiende a hacer es factorizar el denominador. Pero no saco nada con factorizar el denominador si en el numerador tengo un trinomio. Tendría que buscar la manera, o sea, si lo factorizo solo el denominador, sigo igual. Si usted reemplaza por 0, le va a dar menos 3. Y acá, ¿cuánto era 3? 3 menos 3, 0. Y 0 por lo que sea acá, 0. Así que no saco nada. Por eso aproveché de factorizar todo. Para buscar la manera de que justamente este 3, que es la raíz del tanto, era una raíz del trinomio en el numerador y en el denominador, se fuera. Porque era el que estaba molestando, porque x tiende a 3. ¿Se fijan? Entonces tengo que buscar aquel término, o tratar de hacer de que el término que genere la dificultad, la indeterminación, salga de la expresión simplificada. Y aquí lo sacamos. Entonces el x menos 1 y el x más 2 da lo mismo porque como el x tiende a 3 no me va a generar ningún problema. Y ahora sí, profe. ¿Mm? Y ahora esto feo que hice aquí de la factorización, yo lo hago así porque los estudiantes, digamos, lo entienden así más rápido, pero ustedes obviamente lo hacen de otra manera, más rápido, mejor. ¿Ya? Acá, entonces. Los límites infinitos son aquellos en los que las imágenes f de x aumentan o disminuyen sin límite, cuando x se aproxima a un valor a. Existen varios casos de límite infinito. Veamos algunos ejemplos o ejercicios resueltos y aplicaciones. De forma general, se representa de esta manera. Límite cuando x tiende a A de una función puede que me dé infinito, positivo o negativo, ¿ya? Como resultado. El ejemplo del límite infinito sería, por ejemplo, este, donde indicar si existe el siguiente límite. Límite cuando x tiende a 0 de 1 partido por x cuadrado. Bueno, 1 partido por x cuadrado es esta expresión que está acá. Entonces, cuando x tiende a 0, o sea, cuando nos acercamos a 0, fíjese, por la... Aquí. Pero aquí yo no puedo rayar. Cuando me acerco a 0, por la derecha o por la izquierda, si lo veo aquí gráficamente, me voy acercando a 0, 4, 3, 2, 1, un medio, más cerquita de 0, y pasa que las imágenes tienden a irse al infinito positivo, en i. Si me acerco a 0 por la izquierda, menos 7, menos 6, menos 5, menos 3, menos 2, menos 1, menos un medio, cerquita de 0, y se tienden a ir hacia el infinito
positivo, ¿sí? Entonces decimos ahí que el límite de la función no hay un límite numérico, sino que aquí hay un límite que es, el único límite que hay acá es el infinito. ¿Ah? No es un valor numérico como ya veníamos encontrando en lo anterior, sino que aquí nos va a dar un valor de límite infinito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente aquí hay una asíntota, qué sé yo. Entonces, si lo hiciésemos por tabla, ¿ya? Cuando nos acercamos por la derecha, habíamos dicho, bueno, 5, 4, 3, 2, 1, un medio, o 0,5, 0,1, 0,01, 0,001, y la función se va haciendo cada vez más grande, la imagen. Cuando x es 1, f de x es 1. Cuando x es un medio, este da un 4. Cuando 0,1 es 100. Cuando 0,001 es 1.000.000. Entonces, tenemos una tendencia al infinito. Mientras más nos acercamos al valor límite de la función 0, las imágenes tienden a un valor siempre más grande, más grande. ¿Ya? Y bueno, y por izquierda pasó lo mismo. Para que el límite exista, las imágenes deben acercarse a un valor real, cuando las x se acercan a 0. Sin embargo, en este problema, las imágenes no se acercan a un valor real. A partir de la gráfica, podemos ver que cuando los valores de x se acercan a 0, las imágenes crecen sin límite. Por lo tanto, el límite no existe. El límite no existe. Pero el hecho que no exista, nosotros le ponemos infinito. Pero aquí, digamos, cuando x tiende a 0, no hay un límite, un valor límite, un numérico, ¿cierto? Que yo diga hasta acá llega, sino que el valor tiene una tendencia al infinito. Si bien el límite no existe, podemos usar la notación de límite para expresar el comportamiento de la función. O sea, si bien el límite, como dice acá, no existe, no hay un valor exacto de límite, podemos usar la notación de límites para expresar el comportamiento de la función. Las imágenes tienden a infinito, o sea, crecen, van a ir creciendo, creciendo sin límite, cuando x tiende a 0. Por tanto, el resultado puede ser infinito. Eso no quiere decir que el límite exista. Es más, ese infinito es la razón de inexistencia del límite. Puede ser infinito, no es un número real. Y para que el límite exista, las imágenes f de x deben acercarse a un número real. ¿Ya? O sea, el límite no existe, probablemente tal, o rigurosamente hablando, pero podemos denotarlo de esa manera. Ejemplo, tomando en cuenta la gráfica, determinar los siguientes límites laterales. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, o límite cuando x tiende a 1 por la derecha, de 1 partido por x menos 1. Bueno, por izquierda nos acercamos a 1 por la izquierda, y cuando nos acercamos a 1 por la izquierda, pasa que la función se va al infinito negativo. Si nos acercamos a 1 por la derecha, pasa que la función se va al infinito positivo. O sea, puede tener distinto valor de límite infinito. Entonces, por izquierda da infinito negativo y por derecha da infinito positivo. Entonces, claro, nosotros decimos, bueno, hay una tendencia al infinito. De hecho, por izquierda y por derecha es distinto, infinito positivo y negativo. Pero le podemos dar esa representación al valor del límite sin necesidad de entrar al concepto riguroso del límite, porque no existiría, ya que no es un valor real. Caso de límite infinito. Dado que los límites infinitos también aparecen en los límites laterales, tenemos varios casos de límite infinito. Cuando la x tiende a, puede ser infinito de la función. Si tiende a por izquierda y por derecha, nos da infinito positivo, ¿cierto? El resultado va a ser infinito. Si la función tiende a por izquierda y por derecha nos da negativo, el resultado es infinito negativo. En todos los casos de límites infinitos aparece siempre un valor de asíntota. Asíntotas verticales, por ejemplo, acá. En x igual al valor de tendencia del límite. O sea, por ejemplo, acá, cuando x tiende a 1, en esta función, cuando x tiende a 1, ese valor 1 pasa a ser asíntota de la función
dado que el límite es infinito. Y asíntota, acuérdense que es, en este caso, una asíntota vertical, ¿cierto? El valor donde la función va a irse acercando, pero nunca va a cruzar ese valor. En este caso podemos dibujar una recta ahí, e infinitamente la función va a ir creciendo, pero nunca va a cruzar esa recta que va a ser la asíntota. Entonces, podemos encontrar asíntotas de funciones por medio de límites. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir un poquito. Acá lo mismo. X igual a. El X, entonces, bueno, no sé si se ve ahí, pero... La función, el f de x, tiene un límite cuando x tiende a por la derecha. Aquí, por ejemplo, nos venimos por la derecha y las imágenes se van al infinito positivo. Resultado de la expresión, infinito positivo. Y a su vez, el valor de tendencia del límite pasa a ser la asíntota de la función. ¿Fija? Ya, aquí, bueno, ejemplos de las expresiones, que es lo mismo que ya veníamos haciendo, para esto hay que graficarlas. Operaciones con infinitos. El límite de una función nos proporciona información sobre su comportamiento. Por ejemplo, sobre su continuidad y las posibles asíntotas. Ahora veremos las reglas básicas para operar con infinitos, las indeterminaciones y algunos procedimientos para evitar las indeterminaciones. Es importante destacar el concepto de indeterminación o forma indeterminada. Una indeterminación o forma indeterminada es una expresión algebraica que a veces aparece en el cálculo del límite y cuyo valor no se puede predecir. Depende de la función del límite a calcular. Por ejemplo, si una función tiende a 5 partido al infinito, entonces su límite es 0. Sin embargo, no sabemos de antemano el límite de una función que tiende a infinito partido al infinito. Podría ser infinito o un valor finito. Por esta razón decimos que infinito partido al infinito es una indeterminación. Sabemos que el límite de la función cuando x tiende a a es f de a. Si existe f de a, el límite cuando x tiende a a existe. Sí y solo sí existen los límites laterales por izquierda y por derecha, y además, por izquierda y por derecha de a, y además coinciden. Finalmente, comentamos que existen métodos más sencillos y rápidos de calcular límites y evitar las indeterminaciones, como por ejemplo la regla de L'Hopital y los infinitesimos equivalentes, ¿no? Eso es lo que vamos a usar nosotros. Ya, bueno, aquí están las reglas. Esto es para, bueno, esto le va a ir apareciendo siempre en matemáticas. Reglas para sumar, restar, multiplicar o dividir o elevar con infinitos. Sea acá un número real distinto de 0. Infinito más k, positivo, infinito. Menos infinito más k, menos infinito. Infinito más infinito, infinito positivo en este caso. Menos infinito más menos infinito, menos infinito. La resta es análoga a la suma. O sea, podemos sumar infinitos, podemos restarlos, podemos sumarlos con otros números constantes, y estos son los resultados que vamos a obtener. Menos un valor negativo por un infinito positivo, resultado infinito negativo. Un valor negativo por un infinito negativo, resultado infinito positivo. Podemos hacer productos infinitos, ya sea positivos o negativos, y tenemos que respetar las reglas de los signos. Vamos a tener multiplicación de una constante por un infinito. Bueno, entiende que ahí nos va a ir dando siempre lo mismo. Y podemos tener divisiones de infinitos, los cocientes en el fondo. Infinito partido por 0, infinito k partido por 0, k partido por infinito. K llámese valor constante, ¿sí? Infinito partido por k, ya sea positivo o negativo. Y las potencias. Infinito elevado a infinito, infinito elevado a k, k elevado a infinito. Por ejemplo, k puede ser, habíamos dicho que k distinto de 0, ¿cierto?
Las potencias infinito elevado a 0, 0 elevado a 0 y 1 elevado a infinito son indeterminaciones. Las otras se pueden calcular. O sea, las que están aquí, estas son calculables. O sea, usted puede tener un resultado de límite así y tiene resultado. Perdón. Por ejemplo, si le da un límite, le da como resultado infinito elevado acá, eso es 0. Hay una solución para eso. Pero si le da infinito elevado a 0, es una indeterminación y por tanto hay que repararlo. ¿Se fija? Bueno, así. Estas son las más comunes, las que siempre nos van a aparecer. Estas son las indeterminaciones en el fondo. Infinito partido en infinito. 0 partido en 0, que ya estábamos trabajando algunas. 0 por infinito. 1 elevado a infinito. Infinito elevado a 0. 0 elevado a 0. Infinito menos infinito. Todas estas son indeterminaciones que no se pueden resolver directamente. Cuando aparece una indeterminación de alguna de estas que están acá, tenemos que aplicar determinados razonamientos, procedimientos que permitan hallar el resultado del límite. A continuación, enumeramos algunos de los procedimientos. Bueno, aquí vienen ya los procedimientos de cómo resolver esas indeterminaciones, ¿ya? Y vamos a tener que verlo ya en la próxima clase. Porque ahí vamos a ver las indeterminaciones del tipo de infinito y cómo se resuelven. ¿Ya? Aquí tenemos ejemplo y todo. Pero ya son las 4, así que... Ay, perdón, estaba así la cámara acá. Así que eso es, jóvenes. Bueno, les voy a cargar la pruebita entonces. Cualquier número partido en 0 se indetermina, ¿cierto? Claro que sí. Tenemos que repararlo. Les vamos... ¿qué decía yo? Ya, les voy a dejar la pruebita entonces. Y bueno, nos vemos de vuelta de su semana de receso, ¿ya? Así que les vaya muy bien, descansen y nos vemos el lunes próximo. Chao, profe, que esté bien, gracias. Chao, profe, gracias. Igual, chao. Gracias. Ya, chao, chao, que les vaya bien. Profe, Sí, perdón. ¿va a dejar habilitado para hacer entrega de la prueba antes del lunes 15? Sí, pues se puede, o sea, usted le hace la entrega cuando usted esté lista. Sí, ya, esa era mi duda. Gracias, que esté Ya, bien. que le vaya bien. Bye.